Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función racional. Una función racional es la que tiene un polinomio en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí está implícito que una función racional de ley va a ser una fracción, o sea, va a tener la línea de fracción, ¿sí? Y lo que se nos pide es el dominio, las asíntotas y los cortes con el eje X, ¿sí? Entonces, el dominio ya sabemos que es el conjunto de valores de X que permiten, que puede tomar X y simultáneamente hacer que la función exista. O sea, los valores que puede tomar X que permitan que la función exista. Como esta función no existe cuando el denominador es cero, entonces nuestra primera labor para resolver esta pregunta sería ver cuáles son los valores de X que hacen que el denominador se hace cero y excluir esos valores de posibles valores del dominio de esta función. Porque al excluirlo estaríamos diciendo que la X no puede tomar justo los valores que hacen que este denominador se haga cero. ¿Sí? Ya, entonces para hacer eso, digamos, tendría yo que hacer algo así, ¿no? Coger el denominador, ¿no es cierto? E igualarlo a cero. Y de ahí despejar la X. Sí, pero aquí es difícil despejar la X si nosotros no factoramos. Miren, ¿qué pasa si yo trato de despejar la X de aquí pasándole solo al otro lado a las expresiones, ¿no? Entonces el 6 le puedo pasar al otro lado y pasa de esta forma. Y de ahí, por ejemplo, digo, bueno, y el 7X ahora, ¿cómo le dejo solo en un lado de la ecuación? Ese es el problema, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué tal si sacamos factor común así? Y nos queda esta ecuación. Ahí separé una x solita que está elevado a la 1, pero no puedo deshacerme del resto de las x, porque si yo cojo esto y le paso al otro lado, lo que tendría es, por ejemplo, que la x elevado a la 1 sería igual a 6 sobre x al cuadrado menos 7, pero el despejar la x es justo dejarle a la x solita a un lado de la igualdad. Y aquí no vemos a la x solita en un lado de la igualdad, porque también está la x acá al otro lado de la igualdad, ¿sí ven? Entonces, digamos, no podemos despejar esta ecuación de esta forma. Entonces, por eso hay que factorar, ¿ya? Entonces, en este caso particular, que es de x al cubo y eso, además que hay que factorar porque yo les sugería ahí en ese problema que factoren y les decía cuál es el método que sería bueno que usen para factorar, ¿ya? Ahora, lo mismo nos gustaría hacer también para el numerador, ¿no? También factorarlo, ya vamos a ver por qué. Pero primero voy a usar el denominador y lo voy a factorar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorar con el método de Ruffini, ¿ya? Entonces, para refrescar qué sería este método, voy a usar digamos, un polinomio que nosotros sí sabemos cómo factorarlo sin el método de Ruffini y después vamos a comparar las respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si tienen déjenme pensar así, a ver. Ya, supónganse que tienen este polinomio y les pido que factoren este polinomio. Entonces, este polinomio tiene la forma parece estar en ese caso en el que nosotros abrimos dos paréntesis, decimos que este polinomio puede ser expresado como el producto o en factores, en otras palabras, el producto de dos paréntesis, ¿no es cierto? Este sería un factor, este es el otro factor, donde aquí ya estaría todo lo que está debajo del cuadrado, ¿no es cierto? Aquí también pondría eso, este signo lo pongo aquí, hago más por menos, menos, y tendría que buscar dos números que multiplicados entre sí me den 3, pero que a su vez, como estos signos son distintos, que restados entre sí me den 2. Entonces esos números son el 3 y el 1, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos que este es el resultado. Ahora veamos cómo factoramos esto mismo, pero con el método de Ruffini. Entonces, ¿qué nos dice el método de Ruffini? El método de Ruffini nos dice, tome su polinomio y sáquele los coeficientes. Entonces, miren, este polinomio primero que nada está ordenado ya. De mayor a menor, el exponente al cual están elevadas las letras, ¿no es cierto? Porque miren, primero está el cuadrado, luego la 1, y aquí se supone que podríamos pensar como que está la x elevado a la 0, entonces, ¿por qué? Porque cualquier cosa elevado a la 0 me da 1, entonces menos 3 por 1 me da menos 3, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí los exponentes bajan 2, 1, 0, ¿sí? Entonces, la cosa es que el primer paso sería como ordenarles para factorar según Ruffini, según el método de Ruffini, ¿sí? Y lo siguiente que habría que hacer es, digamos, dejar un espacio, si es que, por ejemplo, no estuviera esto ya. En el método, cuando ya escribamos el método, si es que, por ejemplo, no está el término mixto, ese término mixto se va a dejar un espacio si es que el término mixto no existe. ¿Un espacio dónde? Entonces, aquí es donde ya empieza el método, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los coeficientes del polinomio. Entonces, o los números que estarían en cada uno de los monomios de nuestro polinomio, los números grandes, ¿no es cierto? Entonces, el número grande aquí es el 1, entonces le voy a poner acá. Luego, separado, le pongo a este con todo y su signo, que es el más 2, ¿sí? Y luego le pusiera acá al menos 3, y aquí hago una cosita así, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que hice? Extraje de aquí las letras y lo único que me quedó es el número 1, el 2 y el -3. O en otras palabras, escogí los números que están al frente de todas las letras y los puse en orden, ¿sí? En el orden en el que ya está mi polinomio ordenado, ¿sí? Ya, ahora lo que yo decía es que supónganse que el polinomio que tienen no es este, sino este, así. Entonces, este número de aquí no iría, pero hay que dejar como que el espacio ahí libre, como diciendo aquí hubiera ido algo, ¿sí? Ya, entonces, eso sería parte del método Ruffini. Ese caso que acabo de mencionar no es nuestro caso porque nosotros sí tenemos el término intermedio. Es decir, va de x al cuadrado a x a la 1 a x a la 0. Si no estuviera el x a la 1, entonces habría que dejar ese espacio, ¿sí? Ya, entonces aquí va el 2, ya. Ahora, lo que se hace es buscar números que, tales que el número que está aquí, el coeficiente que está aquí, este de aquí sea divisible para esos números, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea divisible? Que yo encuentre números para los cuales este se divida y me dé de resultado un número entero. Entonces el 1, para que me dé un número entero, puede dividir solamente para dos números, ¿no? Para el 1 mismo y para el -1, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si consideramos que empezamos con el 1? De las dos posibilidades, yo pongo aquí el 1. Supónganse que aquí en vez de tener 1 tenía 6. ¿Cuáles son los valores para los que se puede dividir 6 y darnos un valor exacto? Entonces serían, por ejemplo, el 1, el -1, el 2, el -2, el 3 y el -3. Todos estos son el conjunto de números para los cuales el que está aquí se divide y nos da un valor entero. Si yo pusiera, por ejemplo, el 0.7 ya, no serviría. ¿Por qué? Porque el 6 dividido para el 0.7, el resultado de esa división no es un número entero, ¿sí? Ya, entonces, de todos estos, o sea, como que el Ruffini, si aquí estuviera el 6, tengo que hacerle con cada uno de estos hasta llegar, digamos, al resultado esperado. Entonces ya van a ver cuál es el resultado esperado. Sí, entonces, ¿cuál es el orden con el que se les escoge a estos? Bueno, hay algunos trucos que dan, pero en general no hay una regla para saber con cuál empezar ya. Y no tener que, porque cuando uno ya llega al resultado que quiere tener, el resultado que quiere tener es, digamos, tener aquí un 0 debajo de esta línea recta, ¿ya? Entonces ya vamos a ver cómo se van a obtener los números que están debajo de esta línea recta, ¿sí? Entonces, cuando ya se tenga el 0 aquí, ahí ya como que ya llegamos a completar el método, ¿sí? Pero no siempre voy a obtener el 0 aquí, porque, digamos, el proceso lo que tiene que hacer es, digamos, escoger uno de estos números para los cuales el 6 es divisible y ponerlo acá, ¿sí? Y después hacer lo siguiente. Ya, entonces, voy a trabajar con el caso en particular que tenemos aquí. El coeficiente que está aquí no es 6, sino 1, y hay dos números posibles con los que yo puedo empezar a hacer el proceso. Esos dos números posibles son el 1 y el -1. Voy a coger el 1 y le voy a poner aquí, ¿ya? Entonces, una vez que le tengo ahí, lo que se hace, parte del proceso es, primero, se ponen los coeficientes, ¿no es cierto? Tal como puse aquí, hacen esta raya, ponen esta línea así horizontal, ¿no es cierto? Y luego ven, ¿para cuáles números es divisible? Es divisible para el 1 y el -1. Entonces, sí, cojo uno de esos dos números y empiezo el proceso. Cogí el 1 y le puse aquí y digo que empiezo el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es tomar y bajarle directamente y ponerle debajo de esta línea horizontal, ¿sí? Luego de aquí le multiplico por de acá, entonces 1 por 1 me da 1, ¿no es cierto? Entonces, y el resultado lo pongo aquí. Luego, con se hace la suma algebraica y me da, miren, 2 más 1 me da 3. Luego 3 le paso acá, ¿sí? Y le paso a multiplicar, perdón, 3 lo multiplico por el 1 y me da de resultado, ¿cuánto? Me da 3 positivo. 3 positivo le pongo aquí y estos se suman algebraicamente, así como se sumaron algebraicamente estos de acá. Entonces, miren, -3 más 3, eso me da 0. Cuando yo llego a tener 0 ahí, yo ya puedo parar porque ya he logrado encontrar el resultado. Entonces, yo ya puedo plantear el resultado en este caso. ¿Cómo se pone el resultado? El resultado, cuando uno factora con Ruffini, lo que debe hacer es abrir dos paréntesis, ¿sí? Y en el primero poner, digamos, la variable de nuestro polinomio. Miren, la variable es la x, ¿no es cierto? Y luego número ponerlo al lado de la x, pero cambiado de signo. Entonces, aquí estaba el 1, el rato que le pongo acá le voy a poner como -1. ¿Y ahora qué va acá? Lo que va acá es lo que obtendría si es que yo a lo que está debajo de esta línea horizontal le lleno de x al lado. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner una x, ¿sí? Y ya. Entonces, miren, tendría 1x y aquí está más 3 positivo. Esto de aquí es lo que va a ir acá. X más 3, ¿ya? ¿Por qué pongo x y no x al cubo o x a la cuarta o lo que sea? Porque yo tengo que empezar a tomarles a estos como que fueran los coeficientes del polinomio que va a ir aquí, ¿sí? Entonces, en pocas, 1 y 3, yo sé que van a ser los coeficientes del polinomio que va a ir acá, ¿sí? Ya 1 y 3 no les cambio de signo, ¿sí? El que hay que cambiarle de signo es el que está aquí.
¿ya? Y la cuestión es que estos números ahora tienen que ir acompañados de letras, ¿no es cierto? En general, ¿sí? O podrían ir acompañados de letras, ¿sí? Entonces, ¿con cuál letra empiezo poniendo? Letras elevadas de exponentes. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí la letra elevada al exponente que es en 1 menor al exponente más alto que tengo aquí. Entonces, miren, el exponente más alto que tengo aquí es el 2, entonces, por eso aquí pongo x elevado a la 1, ¿sí? Y luego, el 3 de aquí ya estaría multiplicado por el x a la 0, que es simplemente 1, ¿no? Yo le puedo dejar de esa forma, ¿ya? Entonces, esto sería la forma en la que yo obtendría este mismo resultado, pero usando Ruffini, ¿sí? Si es que, digamos, necesitan como más explicación de esto, yo hay un video donde explico esto, ya justo explico esta cuestión en el video de las fracciones parciales. Sí, cuando les explico cómo obtener fracciones parciales, ahí hay una parte donde amerita factorar con Ruffini. ¿Por qué? Porque Ruffini lo solemos usar para cuando tenemos que factorar polinomios que tienen un orden mayor que 2. Sí, por ejemplo, como en el caso de nuestro denominador, donde vemos que el polinomio es un polinomio cúbico. Entonces, digamos, ahí, de entre todos los casos de factoreo, Ruffini suele ser apropiado, ¿ya? Cuando tienen polinomios de orden mayor que 2 y se preguntan cómo rayos voy a factorar en esto, pues Ruffini es una buena opción, ¿ya? Si es que en efecto ese polinomio es factorable. Entonces, ahora usemos este mismo método para factorar el denominador, ¿sí? Entonces, siéntanse libres, por favor, de interrumpirme cuando quieran y preguntarme, ¿no? Entonces, voy a factorar el denominador. ¿Ya? Entonces, miren, lo que debería hacer es poner esta formita, ya que es una cosa que digamos, es una gráfica que me ayuda a distribuir la información para después dar el resultado, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a poner aquí? Aquí tengo que poner, miren, los coeficientes de mi polinomio, pero estos coeficientes tienen que ir de manera o van a ir acá, de manera que este polinomio ya esté ordenado. O sea, si es que este polinomio ya está ordenado, yo ya puedo poner estos coeficientes tal cual aparecen en ese orden, ¿no? Entonces, este polinomio en efecto está ordenado. ¿Por qué? Porque va desde el exponente mayor hasta el exponente menor. Me refiero a los exponentes de su variable x. Y aquí lo único que tengo que poner es los coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo que poner 1 porque el coeficiente de x al cubo es 1, ¿sí? Luego, ¿cuál es el coeficiente del x al cuadrado? Porque si yo tengo un polinomio cúbico, se supone que habría la posibilidad de que haya un término con el x al cuadrado. ¿Dónde está el término con el x al cuadrado aquí? Bueno, se supone que lo que pasa es que sí está aquí, pero está como invisible. ¿Por qué? Porque, digamos, de 0 por x al cuadrado lo que se encuentra ahí. Entonces, digamos, lo que iría aquí, el coeficiente del x al cuadrado sería el 0 simplemente. Eso me refería como que no se olviden que tienen que dejar ahí el espacio, ¿ya? El espacio corresponde a poner el valor 0, digamos, que correspondería al coeficiente del x al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el coeficiente del monomio que tiene simplemente la x? Es menos 7, entonces pongo aquí menos 7, y luego el último coeficiente es el menos 6. Entonces, fíjense, yo tengo x al cubo menos 7, perdón, menos 7 más 0x al cuadrado menos 7x menos 6, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Absorbí las letras. ¿Qué significa que haya absorbido las letras mentalmente? Que dejé solamente los coeficientes. Aquí, si yo borro las letras con sus exponentes, miren lo que me queda. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Ya. Entonces, ahora, lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿este número de aquí para cuál es divisible? Sí. Entonces, como ven, es divisible para el 1 y el menos 1, ¿no es cierto? Entonces, veamos, ¿qué tal si es que yo pongo aquí 1, ya? ¿Qué nos da? Entonces yo tengo aquí el 1, ¿no es cierto? Repitiendo el proceso que mostré antes, entonces pongo 1 por 1 y entonces aquí me daría el 1, 0 más 1 me da 1 mismo, ahora 1 por 1 me da 1 positivo, ¿no es cierto? Menos 7 más 1, entonces me da menos 6, menos 6 por 1 me da menos 6, y entonces digamos menos 6 con menos 6 al sumar algebraicamente esto me da menos 12. Entonces yo escogido el número correcto aquí, no, porque si yo escojo el número correcto aquí, pues aquí me va a dar 0 en esta parte, ¿ya? Entonces, no es el 1 no era el número correcto. Entonces, veamos cuál sí era el correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si es que intentamos con el menos 1, ¿ya? Entonces, este 1 baja, aquí voy a tener 1 por menos 1, entonces me da menos 1, hago la suma algebraica, entonces aquí yo tendría menos 1 así. Ahora menos, ¿por qué? Porque menos 1 más 0 es menos 1, ¿no? Ahora este menos 1 por este menos 1 me da más 1, y este más 1 le pongo acá, ¿no es cierto?
Entonces, miren, tengo menos 6, menos 7 más 1, eso me da menos 6 de resultado. Ahora, menos 6 por menos 1, eso me da más 6 positivo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, menos 6 más del 6, esto me da 0. Entonces, resulta que aquí yo ya puedo parar y yo ya puedo decir, mira, el resultado lo puedo plantear en función del número que escogí aquí y el resultado que está acá. ¿Por qué? Porque yo ya llegué, al hacer este proceso, a tener el 0 al final, ¿sí? Ya, entonces, digamos, para replantear este polinomio pero factorado, lo que debo hacer es abrir dos paréntesis, ¿verdad? Como mencioné antes. Aquí debo poner la x y este número con su signo cambiado. Entonces, aquí pondría x más 1, ¿sí? Y finalmente lo que debo hacer es poner este y el 1, el menos 1 y el menos 6, como coeficientes de letras que están elevado a exponentes. Ya les mando otro enlace. Entonces, aquí debo empezar a llenar con la letra x al cuadrado. ¿Por qué? Porque nuestro polinomio es x al cubo y nosotros empezamos a llenar con un exponente menor al mayor que tenemos aquí. Y tiene que ser menor en 1, ¿no es cierto? Entonces, 3 menos 1 me da 2, entonces yo empiezo aquí con el x al cuadrado, aquí pondría x y aquí pondría x a la 0. Entonces, mi factoreo me quedó de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este denominador puede ser expresado como el factor de como este producto. Ya les mando ahorita el enlace al siguiente, a la continuación, ¿ya? Entonces, pilas conectarás en una.